bienvenidos a la clase de ortografía en corto de T de Querer. Yo soy Marly y por los próximos 15 minutos vamos a revisar cómo se usan las tildes diacríticas en los interrogativos y exclamativos. La semana pasada nos quedamos a media clase, vimos los interrogativos y exclamativos hasta la primera regla de no acentuación. Vamos a revisar un poquito lo que vimos la clase pasada y vamos a tratar de terminar las reglas de acentuación hoy porque el jueves queremos que la clase sea de los diferentes porqués. Entonces, vamos a empezar. Bueno, la diacrítica en los interrogativos y exclamativos es complicada porque en la escuela no nos la enseñaron bien, básicamente ese es el problema. Nos dijeron que para usar la tilde diacrítica solamente nos preguntáramos si era una pregunta, ¿no? Y entonces, si era una pregunta, le pusiéramos la tilde. El problema son las preguntas indirectas en el castellano, que nos hacen dudar de si lleva tilde o no. Es decir, todas aquellas preguntas o cuestionamientos que no se escriben con signos de interrogación. No saben la cantidad de veces que mis alumnos me preguntan cuando les corrijo la tilde diacrítica, ¿pero por qué le pusiste tilde aquí si no tiene signo de interrogación? Porque sí es un cuestionamiento, sí es una cuestionante, es un interrogativo aunque no tenga signos de interrogación. A estos se les llaman interrogativos indirectos y es muy importante que los sepamos identificar. Para que lo que es necesario para aprender a usar esta tilde es saber identificar. Si estamos hablando de un interrogativo o exclamativo, aunque sea indirecto y no tenga signos de interrogación, o si esa palabra, como, cuándo, dónde, por qué, dentro de la oración está siendo utilizada como otro tipo de palabra. Bueno, pues la primera regla que vimos, que era cuando los interrogativos no llevan tilde, era que cuando funcionan como relativos, ¿se acuerdan? O sea, cuando esta palabra no está interrogando o intensificando el poder de la oración, sino que nos está relacionando con algo anterior. Por ejemplo, si la pregunta es ¿cuándo nos vemos? Y la respuesta es cuando te dije, ese cuando no lleva tilde porque está relacionado con la pregunta anterior. Espero que haya quedado claro. Eso se llama relativo. Debe tener algo antes, una referencia anterior que nos haga saber que ese cuando sí no lleva tilde, perdón. En cambio, el cuando nos vemos, de este mismo ejemplo, el primero, sí lleva tilde. Ahora, también cuando está convertido en sustantivo, por ejemplo, cuando te dije, está especificando esa fecha que te dije, el 3 de abril, es un sustantivo. Cuando te dije, ese tampoco lleva tilde. ¿Ya vieron cómo es bien importante darnos cuenta qué función está ocupando cada palabra dentro de la oración? Vamos a recordar nuestras clases de primaria y pensar, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? En ese sujeto, ¿cuál es el sustantivo? ¿Cuál es el artículo? ¿Cuál es el adjetivo? Y cuando nos vamos al predicado, ver el verbo, ¿cuáles son los modificadores del verbo? El objeto directo, el objeto indirecto. Así sabremos si estamos hablando de un interrogativo o exclamativo o no. Bueno, entonces vamos con el siguiente ejemplo de las que no llevan tilde, que es ya vimos cuando funcionan como relativos, ¿verdad? Ahora, perdón, ya se me hicieron buenas mis hojitas. Ok. ¿Cuándo funcionan como conjunciones? A ver, ahora tengo una cámara diferente, entonces voy a ver, aquí mi floor manager me va a decir si se ve, ¿ok? Estas son las, cuando no lleva tilde, cuando funcionan como conjunciones. Fíjate, esta es muy bonita. Vi cómo mirabas a mi hermana. Eva, apúntenle en su cuaderno de ortografía de T de Querer, que seguro tienen ahí en su escritorio o en su mesa del comedor, y vamos a leer la indicación. Dice, si nos encontramos con verbos de percepción, los verbos de percepción son ver, oír, notar, sentir, son todos aquellos que tienen que ver con los 5 sentidos. O de relato, como contar, explicar, recordar, exclamar, y podemos sustituir como, ¿por qué? La palabra como por la palabra qué, se trata de una conjunción completiva y no hay que ponerle tilde, ¿ok? Vamos a repetir. Depende de si queremos un como que podamos sustituir por qué o un como con tilde que queramos sustituir por de qué modo. Vamos a entenderlo muy bien. Hay un como que significa qué.
Y hay un cómo que significa de qué modo, ¿ok? Esos son los dos ejemplos. El cómo que significa qué no lleva tilde. Y el cómo que significa de qué modo sí lleva tilde. Ese es el cómo de modo, le llamamos, ¿ok? Entonces, vean cómo funciona en esta oración. Vi cómo mirabas a mi hermana sin tilde. Aquí puede haber un problema entre amigos, puede haber un divorcio, puede haber muchas cosas, por eso tengan cuidado con las tildes. Vi cómo mirabas a mi hermana sin tilde significa vi que mirabas a mi hermana. Miren, no tiene ninguna mala intención, solo la mirabas y yo vi que la mirabas. Pero si le ponemos una tilde, vi cómo mirabas a mi hermana, híjole, no hombre, ahí sí ya deja de ser tu amigo, porque vi cómo mirabas a mi hermana significa que vi cómo la mirabas, ¿eh? O sea, con qué intención la mirabas, de qué modo la mirabas. Quedó clarísimo esta diferencia entre los dos cómo. Es un error súper común y es muy importante que sepamos si el cómo se puede cambiar por un qué o si el cómo se puede cambiar por un de qué modo. A mí me gusta mucho este ejemplo porque me da una relación mental con la que ya no me confundo. Este qué, o sea, este cómo que se puede sustituir por un qué, como este, no llevaría tilde el qué tampoco. Fíjense, si dijera, vi que mirabas a mi hermana, ¿lleva tilde? Ay, hoy no tengo coro. No, no lleva tilde. Entonces, vi cómo mirabas a mi hermana, si significa que mirabas, tampoco lleva tilde. ¿Y de qué modo sí lleva tilde? Entonces, el cómo, que significa de qué modo sí lleva tilde. Me gusta mucho el ejemplo porque es como el que vimos el día de tildes diacríticas del aún cuando significa todavía. Cuando aún significa todavía, todavía lleva tilde, entonces ese aún también lleva tilde. Y a veces estos pequeños detallitos nos sirven para memorizar más fácil la regla. ¿Cómo vamos? ¿Quedó más claro que la semana pasada? Ahí pónganos en sus comentarios para que ya quede súper claro. Bueno, ahora vamos a ver la última parte, que son cuando no llevan tilde porque ocupan otras partes en la oración, o sea, tienen otras funciones. Hay palabras como que, donde, ya las repasamos, que tienen utilidades en las oraciones como preposiciones. ¿Se aprendieron las preposiciones en la escuela? Ante, bajo, cuando, con, ¿se acuerdan? Hasta del periquito nos las memorizamos, ¿no? Bueno, busquen en esa lista de preposiciones que tienen en su cabeza, cuáles de ellas son estas diacríticas de los interrogativos y exclamativos. Funcionan como preposiciones y no como preguntas. Vamos a ver algunos ejemplos. Fui donde mis padres a recogerlos en coche. Ante, bajo, con, contra, de, ¿dónde? ¿Se acuerdan que venía dónde como preposición? Bueno, fui donde mis padres a recogerlos en coche. No es ninguna pregunta. ¿Esto qué significa? Fui donde mis padres. Fui al lugar en el que estaban mis padres. O fui a la casa de mis padres. Ese es, ¿ok? Ahora, ¿utilizaron la habitación del niño? ¿Sí se alcanza a ver, Flor Manager? Más o menos. Utilizaban la habitación del niño como comedor. Fíjense, este como es una preposición. No utilizaban la habitación del niño como comedor, o sea, no hay ningún interrogativo. La utilizaban de esa forma. Por eso es una preposición y no lleva tilde. Ahora, cuando la guerra, mi abuela se encerraba en el salón a surcir calcetines. ¿Está haciendo alguna pregunta? ¿Está intensificando la oración con exclamativo? No, es una preposición. Cuando la guerra, mi abuela se encerraba en el salón a surcir calcetines. Las preposiciones son palabras que ayudan al lector a ubicar la acción, a saber dónde, cuándo, cómo y por qué, sí con tilde, y cuando las ponemos como preposición en estas oraciones van sin tilde porque no están preguntando nada, ¿ok? Bueno, ahora en determinadas expresiones o locuciones típicas, sobre todo en México tenemos muchas, estos que les llamamos los dichos o es un decir, ¿no? Tienen una ortografía. Estos que decimos es un decir, sí tienen una ortografía y vamos a respetarla, porque luego la gente los escribe como se les da su regalada gana, porque es un decir. No, pues los decires también tienen ortografía. Vamos a ver por ejemplo. Vuelve cuanto antes. ¿Estoy haciendo alguna pregunta? No, es más, ese cuánto ni siquiera es de cantidad, ¿no? Es vuelve pronto. Eso significa, vuelve cuanto antes
es vuelve pronto, es una forma de explicarlo. Y aquí les voy a pedir que nos detengamos tantito, no sé cuánto tiempo nos queda, pero ahorita mi floor manager me va a hacer una seña y me va a decir cuánto tiempo nos queda. Eh, no sabemos cuánto tiempo nos queda, ok, pero vamos a detenernos un poquito en esta y si es necesario le seguimos la próxima clase, pero es importante que sepamos que las pronunciaciones, cuando son expresiones o locuciones, solitas nos dicen si llevan o no tilde, porque las expresiones tienen una pronunciación suave, átona, no tienen la sílaba tónica en donde la tienen los interrogativos. Díganlo por favor en voz alta en sus casas. Vuelve cuanto antes. ¿Ya lo dijeron? ¿Ya vieron cómo es átona? Ahora les voy a pedir que digan cuántos años tienes. ¿Ya lo dijeron? ¿Cuántos años tienes? Solita la palabra suena en donde lleva la sílaba tónica. ¿Ok? Pregúntenselo, deténganse cuando estén escribiendo, hacerse estos cuestionamientos. Ya vamos a terminar. Ahora vamos a leer esta. Quiero que me hagas un reporte cuando menos una vez al mes. Y vamos a repetir el ejercicio. Les voy a pedir que lo digan en voz alta en su casa. Quiero que me hagas un reporte cuando menos una vez al mes. Ese cuando menos no es una pregunta. No es igual que yo te diga, ¿cuándo nos vemos? Esa tiene una sílaba tónica, en cuán. Aquí no, porque cuando menos es una expresión que no está explicando ningún interrogativo o exclamativo y es suave, átona. Díganlo, por favor. Quiero que me hagas un reporte cuando menos una vez al mes. ¿Ya vieron cómo es átona? Ahora digan, ¿cuándo nos vemos? Y vean cómo solita la locución los lleva a poner la tilde. Muy bien, vamos a terminar con cuando sí tienen pronunciaciones fuertes o tónicas, pero tampoco llevan tilde, también son algunas expresiones populares. En serio que esos dos son tal para cual, esta es una expresión muy común, tal para cual, y no saben la cantidad de veces que he corregido ese cual y le he quitado la tilde que le ponen. No están haciendo ninguna pregunta, tal para cual es una expresión que significa que es uno para el otro. Tal para cual. Este cual es una expresión que no lleva tilde, aunque sí tiene sílaba tónica. ¿Cuál? Vamos con la última. Regresaremos a la casita de la playa de vez en cuando. Otra expresión de vez en cuando, que también muchas veces nos dan un chorro de ganas de ponerle la tilde, pero no lleva, porque no nos está preguntando cuándo. A ver, vamos a repetir. ¿Cuándo nos vemos? Es una pregunta. Pero si nos vemos de vez en cuando, no es una pregunta, es una locución o expresión que no lleva tilde. Bueno, espero que hasta aquí haya quedado bastante claro el uso de las tildes en los interrogativos y exclamativos. Y cualquier duda, por favor, pónganoslo ahí en los comentarios. Antes de irnos, hemos recibido una gran respuesta de todos ustedes con los ejercicios y los cuadritos que les hemos dado. Entonces, para que todos lo puedan tener, les avisamos que creo que a partir de ayer está toda la información ya en la página de Te de Querer, www.tedequerer.com.mx. Ahí pueden bajar ya los cuadritos, los ejercicios, ahí están los ejercicios y después las respuestas para que puedan calificarse y contarnos cómo van con su ortografía. Lávense las manos, usen tapabocas, viralicemos escribir bien, pónganle las tildes de acuerdo cuando sean interrogativos. Bye.